de débiles a fuertes. Una de las mayores virtudes que un ser humano puede desarrollar es cuando éste reconoce absoluta dependencia en Dios por encima de sus debilidades, ya sean estas físicas o espirituales. Porque todos los seres humanos tenemos debilidades. Una debilidad podría ser una enfermedad en el cuerpo. Una debilidad podría ser un problema de carácter. Una debilidad es esa tentación con la que peleamos para que nuestro hombre espiritual pueda crecer. La carne podría ser la debilidad, las tentaciones mismas de la carne podrían ser las debilidades que muchos de nosotros somos tentados. Y para eso vamos a tomar 2 de Corintios en el capítulo 12. Mira el apóstol Pablo hablando y confesando su debilidad. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, pero esa enfermedad, ese aguijón que tenía el apóstol Pablo, no lo tenía solo por tenerlo. Eso tenía un propósito muy grande de parte del Señor. ¿Y cuál era ese propósito que tenía esa enfermedad? Pero si era el gran apóstol, el Hijo de Dios, el hombre que plantaba iglesias, el hombre que viajaba, que edificaba la iglesia con palabras maduras, palabras sólidas, el hombre que hizo crecer discípulos, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el gran instrumento de Dios, el que estuvo el encuentro cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre, aquel eminente hombre, hombre que Dios lo había levantado poderosamente en medio de todos sus hermanos. Y ahora este hombre está enfermo. Al hombre al cual Dios usó para hacer milagros, ahora él está enfermo porque este hombre no puede recibir sus milagros. Hay un propósito en la enfermedad muchas veces, aunque usted no lo quisiera creer y tampoco lo quisiera aceptar. Pero este es el caso del apóstol Pablo. Por eso el tema se llama de débiles a fuertes. Muchas veces Dios necesita ponerlos o verlos a nosotros en un estado de debilidad para que el Espíritu del Señor repose sobre nosotros, porque Dios busca un punto de debilidad para Él manifestar su poder, porque Dios se glorifica en la debilidad nuestra muchas veces, en esa enfermedad que tú tienes, en ese problema de carácter que tú tienes, Dios se va a glorificar. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a tomar el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12. Dice la palabra del Señor, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, hablando el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso fue la respuesta que Jesús le dio, que Dios le dio al apóstol Pablo. Y luego sigue diciendo, por tanto, dice el apóstol Pablo, él lo reconoce y dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Déjame ponerte en contexto qué está pasando con él. Primero el apóstol Pablo comienza en el capítulo 12, el versículo 1 en adelante, recordando que hace 14 años Dios le había dado grandes visiones, grandes revelaciones. Pero comienza siendo tentado por el orgullo. Mira, porque dice en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. Ojo, ya él está siendo tentado a creerse sentir un poquito más que los demás. Pero este aguijón que tenía en la carne era el que le servía para que él no se exaltara desmedidamente por las grandes revelaciones que Dios le había dado al apóstol Pablo. Ese era el propósito de esa enfermedad que el apóstol Pablo, a ciencia cierta no sabemos cuál era el tipo de enfermedad. Muchos dicen que era un problema de los ojos que él tenía.
haciendo referencia a Gálatas capítulo 4, versículo 14 y 15, cuando habla el apóstol Pablo a los Gálatas y le dice de la siguiente manera. Mira, lo vamos a leer para que estemos claros. 14, dice, Gálatas 4, 14 dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea, él está confesando que había enfermedad en su cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. En el 15, él pregunta: ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ojo, probablemente sí sea verdad que el problema que tenía el apóstol Pablo, el aguijón que tenía el apóstol Pablo, eran sus ojos. Probablemente eso estaba pasando con él. Pero no importa si nosotros conocemos o quizás nunca vamos a conocer qué realmente era lo que él tenía, cuál era el problema, cuál era su enfermedad que él tenía. Y luego el apóstol Pablo, cuando comienza a reconocer sus grandes revelaciones y a querer recordarlas, y dice: conozco a un hombre, hablando del mismo, que fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, dice. En el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Comienza diciendo que escuchó palabras inefables, o sea, que no se pueden expresar. Son tan grandes los misterios, las revelaciones, las visiones, que no se podían expresar. Y para que no se expresara, para que el apóstol Pablo no expresara esas grandes revelaciones que había recibido, le fue dado un aguijón en la carne. ¡Qué ilógico! Pero ¿cómo va a ser eso? Ese aguijón le sirvió al apóstol Pablo para tener un balance espiritual. Era un hombre potentoso en el espíritu, lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento, lleno de los dones espirituales. Era un hombre que tenía suficientes motivos para poder gloriarse ante todos sus hermanos. Era un hombre al cual Dios lo había levantado grandemente entre todos, plantando iglesias, haciendo discípulos, edificando con la palabra sólida, con la palabra no adulterada, llevando el mensaje del evangelio por todas partes, en tribulaciones, en hambre, en aflicción, en cadenas, en cárcel. Ese era el gran apóstol Pablo, un hombre que no le tenía miedo a nada, que era impulsado por el Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: podría gloriarme, pero mejor no lo hago, mejor lo dejo que pase. Mejor me glorío en mis debilidades. Cuando él se recuerda que tiene un aguijón, dice: no. Yo no puedo gloriarme en las revelaciones, en las visiones que yo he visto. No, hay un aguijón en mi carne. Había un propósito para mantenerlo quieto a este hombre. Había un propósito grande de parte de Dios. Pero también dice en el 8, mira: y respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo, el hombre el instrumento que Dios usaba para sanar a otro, él no podía recibir su milagro. ¿Qué está pasando aquí? 3 veces le había rogado al Señor. Y Dios le responde y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios está buscando un punto de debilidad muchas veces de nosotros. Podría ser la enfermedad, podría ser esa situación de tristeza que estás viviendo, esa situación difícil, esa crisis que estás viviendo, para que Dios llegue y se glorifique, para que Dios llegue y se manifieste, porque Dios se perfecciona. Dios se mete en ese punto de debilidad. Muchas veces cuando ya no tenemos fuerzas para seguir viviendo, nos pasan cosas difíciles emocionales, nos quiebran el corazón, nos traicionan, nos mienten. Cualquiera sea la situación,
Dios se puede glorificar en esa debilidad. En una enfermedad, Dios se puede glorificar en una enfermedad. ¿Por qué no? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que personas se reviertan de lo que son. Por ejemplo, el orgulloso puede volverse humilde. Claro que sí. El hipócrita puede volverse una persona honesta y honorable. Claro que sí. Si lo hace de corazón, si se vuelve a Jesús. Claro, nosotros mismos por nuestras fuerzas no podemos cambiar nuestras actitudes muchas veces. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios. Por eso esta frase que dije al principio. El hombre que reconoce absoluta dependencia de Dios por encima de sus debilidades, ya sean físicas o espirituales, será un hombre próspero en todo lo que haga. Porque el Espíritu de Dios te va a ayudar a cambiar. ¿Puede una persona triste volver su estado alegre? Claro que sí. ¿Por qué no? Son algunas debilidades de carácter que se pueden revertir a ser positivas. Debilidades negativas pueden volverse positivas. Por supuesto que sí. ¿Pueden los enfermos ser sanados? Claro que sí. En Cristo sí se puede. Cuando es la voluntad de Dios, cuando está la fe del enfermo y cuando es la voluntad de Dios, Dios te sana, Dios te liberta, por supuesto que sí, está la voluntad de Dios. Pero en el caso del apóstol Pablo, Dios no lo iba a sanar. El apóstol Pablo iba a vivir con su aguijón toda la vida para mantenerlo equilibrado porque había un propósito. A veces Dios pone cosas, enfermedades físicas, por alguna razón, algún propósito Dios tendrá. Caso, por ejemplo, en la Biblia que a veces nosotros nos quedamos sorprendidos. Por ejemplo, déjame hablar de Juan capítulo 9, ya que estamos hablando de eso, para ponerte un ejemplo más claro. Juan en el capítulo 9, los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? Estamos hablando de Bartimeo el ciego. Juan capítulo 9, versículo 2, dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. En el 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que el poder de Dios se manifieste en el enfermo. Inmediatamente vemos más adelante cómo Jesús obra el milagro y le devuelve la vista a un hombre que era ciego de nacimiento, a Bartimeo. Probablemente este hombre tendría ya sus años. La Biblia no lo especifica cuántos años tenía de estar en ese estado. De estar enfermo, de estar sin vista, de estar ciego. Y Dios lo sana. Y lo mantuvo ciego y lo hizo nacer ciego por un propósito. Porque su poder se iba a manifestar en esa enfermedad. Por supuesto, hay más ejemplos. Lucas capítulo 8, versículo 43. Aquella mujer que tuvo 12 años con flujo de sangre. Estuvo en esa condición crítica. Los que son médicos y conocen de esta enfermedad pueden explicar cuál era la condición de esta mujer. 12 años con flujo de sangre. Y hasta que se encontró a Jesús, después de 12 años, después de perderlo todo, Jesús la sana. Pero hasta después de 12 años. ¿Había un propósito con esa enfermedad? Sí, había un propósito. El poder de Dios se iba a manifestar en esa mujer. Otro ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 1. El hombre del estanque de Betesda. ¿Cuántos años este hombre esperó por su milagro? La Biblia dice 38 años. No fueron poquitos, fueron 38 años, una vida entera.
esperando por un milagro. Y Jesucristo lo sanó. Otro ejemplo que está allá en Lucas capítulo 13, versículo 10. Un día sábado, Jesús ve a una mujer, una hija descendiente de Abraham, que tenía, ¿cuántos? 18 años de estar enferma. El demonio la había mantenido encorvada, o sea, ajorobada a esta mujer. Y después de 18 años recibió su sanidad. ¿Había propósito con esas enfermedades? Habían propósito. Porque eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está reconociendo que la soberanía de Dios, que la voluntad de Dios es más grande que nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer que las cosas se hagan a nuestra manera. Pero si nosotros estamos en un estado de debilidad, es momento de gloriarnos. Porque cuando nos gloriamos en nuestra debilidad, Cristo manifiesta su poder. Cristo manifiesta el espíritu de fuerza. Por eso es de débiles a fuertes. Porque cuando Dios manifiesta su poder, esa palabra poder, el dunamis, la fuerza de Dios, el poder de Dios, nosotros somos fuertes en el Señor. Porque Dios mismo comienza a trabajar en nosotros. Es Dios quien nos sana, es Dios quien nos restaura, pero confiamos en que Cristo está obrando en todo momento. Esa era la condición del apóstol Pablo. Cuando le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad se convierte en un punto de entrada para que Dios entre a nuestra vida. No importa cuál sea tu debilidad, si tienes un problema de carácter y tu carácter es tu debilidad, Dios puede revertir esa situación. No importa si usted tiene una enfermedad, Dios puede sanarte este día. Y esa enfermedad tiene un propósito en Dios. No solamente es una maldición, sino que hay un propósito en Dios. Hay miles y miles y miles de testimonios de personas que estaban en condiciones críticas, personas que estaban enfermas y Dios obró el milagro. Y ese milagro hizo que su alma fuera sanada. Ese milagro hizo que su alma no fuera un infierno, porque a través de ver el poder de Dios, de ver la mano de Dios, estas personas vienen a Jesús y confiesan sus pecados y confiesan que Jesucristo es su Salvador sobre sus vidas y se comienzan a congregar en una iglesia y comienzan a creerle a Dios y comienzan a estudiar la Biblia y comienzan a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios hizo un milagro. Había un propósito detrás de esa enfermedad. Muchas veces no lo vamos a entender de la manera lógica, humana, como nosotros quisiéramos. Dios tiene su propia voluntad. Nunca nuestra voluntad va a estar por encima de la voluntad de Dios. No nos equivoquemos. Dios obra en su tiempo, en su momento, pero Dios obra. Y Dios se glorificará en cada una de nuestras debilidades. Cuando venimos y estamos a cuentas con Él, Dios tiene un compromiso con nosotros. Si estamos en Cristo y venimos a Cristo, Dios se compromete a sanar nuestras heridas. Dios se compromete a sanar nuestras enfermedades. Dios se compromete a restaurarnos. Dios no nos va a dejar igual, porque el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y dice el apóstol Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que en mí repose el espíritu de fuerza. Yo me gozo, yo me alegro. Ojo, no está diciendo que se puso a quejarse. No, el apóstol Pablo no se está quejando, al contrario, se alegró, se gozó, cantaba, le daba gracias a Dios, le daba gloria a Dios, le servía a Dios con pasión, con las fuerzas que le quedaban, pero no se estaba quejando, a pesar que estaba enfermo. No nos quejemos, gocémonos en el Señor, no importa cuál sea la situación. Sea pobreza, riqueza, enfermedad, salud, no importa cuál sea tu situación.
gocémonos en el Señor. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice, de buena gana. O sea, si no hay ganas, hay que sacarlas para gozarnos en el Señor. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. Y mira lo que dice el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo está de mi lado y yo soy fuerte. Libro de Joel capítulo 3 versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. Así es que donde quiera que estés, te bendigo y te invito a reflexionar en este día de débiles a fuerte. Bendiciones.